es milenario, prácticamente desde el momento que el hombre pasó de ser nómada a sedentario y profundizó lo que es la agricultura y también el manejo de las especies animales, estamos hablando de la ganadería. En esa vertiente de la humanidad queremos preguntarle al doctor René Lituma. Él tiene un programa de radio en un medio físico en la provincia de Loja. El programa se llama Agrofuturo. ¿Cuál es el futuro del agro desde el punto de vista político y también de los estados? Cuando estamos hablando de que la agricultura y ganadería, milenariamente, en los actuales momentos ya debe de ser analizada desde un punto estructural, desde los estados, para beneficio no solamente de su nación, sino también de otras naciones a nivel del mundo. Señor doctor, buenos días, bienvenido. Bueno, ¿por qué el tema de la agricultura y ganadería, principalmente en el Ecuador y América Latina, no se trata con políticas de Estado profundas y únicamente se trata de resolver los problemas, de generarles un bienestar a la parte política, señor doctor? Buenos días. Buenos días, Pablito, buenos días, Lindo, gracias y un saludo muy especial para toda la audiencia de SR Radio. Yo creo que la problemática de la parte o del área de agricultura y ganadería del mundo no solamente se tiene que basar en políticas de gobierno, sino ya en el sentido común de lo que significa la humanidad. Recién nomás hacía yo lectura o analizaba un tema sobre la resistencia a los transgénicos. Proviene de gente que no ha conocido el hambre, Pablo. Uh-huh. La resistencia a los transgénicos proviene de gente que no ha conocido el hambre. Muchas personas pensarán que estamos hablando cosas que no están dentro de la fisiología mismo de la humanidad, pero es verdad. Nosotros no conocemos mucho el hambre, Pablo. Bueno, en Loja, en una época creo que hubo una situación bastante calamitosa, que la gente tuvo que emigrar, irse de aquí de Loja, por la sequía que existía. Claro, pero era simplemente una cuestión netamente natural, pero nunca el estómago del ser humano que habita este territorio sufrió la hambruna que sí existe en otras latitudes por ejemplo, del planeta. En otras regiones del planeta, donde sí es necesario que la investigación, especialmente en la parte agropecuaria, agrícola y pecuaria, animales también, se desarrolle paulatinamente. Las universidades y el mundo han estado ya creando mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, esto que es transgénico, que no es otra cosa que moléculas de animales y moléculas de plantas que se unen, o cromosomas más claramente, uh-huh, que se unen para resistir, por ejemplo, a extensas sequías o a exceso de agua. ¿Para qué? Para que el producto pueda salir y pueda haber alimento para la humanidad. Entonces, en ese sentido, las políticas de las que tú hablas, Pablo, yo creo que están y van a estar siempre destinadas a la investigación todo el tiempo. Cuando tú en alguna ocasión conversamos sobre que Loja podría ser un potencial en investigación, un potencial en plantas medicinales, eso es lo que nosotros tenemos que ir apoyando, que ir motivando. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma necesitamos especializarnos. Alguna vez también conversamos sobre esto, especializarnos en las zonas de trabajo, en las zonas de influencia, en lugares donde el maíz no es bueno y no es rentable. Bueno, cambiar de cultivo, o sea, no tenemos que darle otra posibilidad a eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que las políticas son importantísimas para que se pueda hacer un trabajo mucho más eficiente dentro de una comunidad, pero tenemos que ser específicos. Como claro, lo que tú dices está bien, doctor René Lituma, pero el asunto, cuando yo hablaba de políticas y, por ejemplo, yo no los escucho a los políticos que están en contienda 2017 hablar de ello. Yo hablo en el sentido de políticas claras de Estado, por ejemplo, ¿cuál es la inversión del Producto Interno Bruto del Estado ecuatoriano, por ejemplo, para investigación, como usted hace referencia? ¿Cuál va a ser los millones de dólares que se van a destinar, por ejemplo, para hacer una investigación del maíz en la provincia de Loja, de las papas también en la provincia de Loja, del ganado vacuno en los diferentes pisos climáticos que tiene la provincia, para realizar investigación a la genética de ese ganado, señor doctor? Sí, evidentemente hay muchas deficiencias en ese sentido. Tenemos escasos 600 millones anuales para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es mínimo, prácticamente es muy escuálido ese presupuesto. Pero de todas formas, yo tengo la esperanza de que uno de los
presidentes que están de candidatos comiencen a darle más importancia ya a esta área. De hecho, yo he escuchado al candidato oficialista hablar de la especialización que nosotros hemos conversado siempre. Recién ayer estuvo en Santo Domingo y hablaba de que hay fincas que tienen que especializarse en diferentes cultivos. Y a eso tiene que el gobierno apoyar. O sea, si estás apoyando, por ejemplo, café o cacao, bueno, apoyarlo al café y al cacao, pero si no da resultado ni el café ni el cacao, tendrá que probarse una piña, melón, lo que sea, pero tendrá que especializarse. Y ahí lo que tú dices, la investigación es fundamental. De hecho, Pablo, sé y estoy totalmente convencido de que las dos universidades aquí en nuestra ciudad de Loja tienen mucha información. Yo he entrevistado en mi programa a muchos catedráticos universitarios, muchos de ellos que ya están jubilados. Uno de ellos, Isaac Valareso, me dijo: René, yo tengo información de 26 años que hemos hecho en la Universidad Nacional de Loja sobre los suelos de Loja. O sea, hay 22 años de investigación, o sea, sí hay información. El problema es que no se la conoce, y si se la conoce, no se la aplica. Y no se la utiliza. Entonces, yo creo que de alguna forma ya se tiene que ir hablando claro ya con la academia, diciéndole: bueno, señores, ustedes tienen información. Yo soy del Consejo Provincial, yo soy del municipio de Loja, yo soy de la parroquia de Moraspamba, de acá de Zapotillo. De Zapotillo, por favor, díganme qué es lo que puedo sembrar en este suelo, qué tipo de animales le hacen bien para poder producir mejor carne o mejor calidad de huevos, mejor calidad de piel, etc. O sea, estamos hablando de volverlo eficiente, eficaz al campesino, al agricultor, al ganadero, y también volviendo eficaz la utilización del territorio agrícola. Exactamente, desde la zona, desde el lugar, desde el lugar donde nosotros estamos trabajando. Es decir, yo no puedo a control remoto, Pablo, decirte que tu cultivo está muy bueno para tomate de riñón si es que lo hago desde acá a 36 a 46 kilómetros. Lo que se puede hacer es transmitir la información de que en ese sitio el territorio o el terreno agrícola es bueno para tales sembríos y tales cultivos. Exactamente. Pero hay que ver también la tasa de retorno de la posibilidad de ese sembrío, de esa cosecha, para darle una garantía al agricultor que va a tener rentabilidad, sí, que pueda sentarse en ese territorio a seguir produciendo. Ahora, otra cosa que quería también explicarte, Pablo, estamos haciendo investigaciones sobre el clima, ¿no es cierto? Y normalmente en Colombia tú no ves una finca que no tenga un sistema de climaterio, o sea, para prevenir qué es lo que viene en unos 2 o 3 días. O sea, estamos hablando de tecnología que le avise, le alerte. Exactamente, ya tecnología se llaman climaterios allá, ¿no? Ya, perfecto. O estaciones para observar el viento, para calcular la cantidad de lluvia que puede estar viniendo, etcétera. En todas las fincas existe eso, Pablo. Yo pregunto aquí, por ejemplo, en esta ciudad de Loja, ¿cuántos hay? De lo que yo conozco, muy pocos. Solo la universidad tenía un sistema de climaterio para poder... Pero por eso yo le manifiesto, doctor, o sea, el asunto es también político. Liberar un poco la carga de impuestos a este tema de tecnologías para que un agricultor no se le regale, sino que simplemente se le dé en un costo, a lo mejor de producción de fábrica, dichos implementos que le puedan garantizar el tema de las cosechas y de las... Exactamente. Entonces... ¿Qué prevenimos, por ejemplo, ahí? Las heladas, claro, ¿verdad? Prevenimos una sequía mediática que podría bajar la producción de la cebolla o podría bajar la producción de... O utilizarse semillas que resistan un poco la sequía, la escasez de agua. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que se pueden prevenir con tecnología. Y tiene razón. Debería el gobierno nacional, a través de este nuevo proceso que se va a iniciar desde este año 2017 con un nuevo gobierno, comenzar a subsidiar, ¿no es cierto?, productos que ayuden para que tecnológicamente las fincas puedan desarrollarse de mejor manera. Ahora, hay muchos instrumentos que ya este gobierno los está dejando y que son importantes: la ley de agua, la ley de tierras, la ley de semillas que está por finalizarse en el Consejo, en la Asamblea Nacional, que van a dinamizar un poco. No hay mucha semilla en el Ecuador, mi querido Pablo, ni certificada, ni siquiera privada que traiga. No hay. Hay ocasiones en que falta semilla.
no tenemos de todos. Entonces, esta nueva ley va a permitir a ti o a mí traer semillas de Chile, de Argentina, de donde podamos hacerlo, para poder, para que no escasee esa semilla. O sea, doctor, ¿y dónde queda el aspecto de la investigación de la ciencia para poder... Es cierto, podemos comprar una semilla fuera de la provincia de Loja, pero tenemos aquí un laboratorio a cielo abierto, sí, que debemos de mejorar la genética de esa semilla y tener nuestras propias semillas para nuestras propias cosechas, y a lo mejor el excedente de semillas venderlas a otras latitudes del planeta. Podemos hacerlo, Israel lo hace, Pablo, claro, pero en mangas no se puede hacer todo. Es imposible. ¿En mangas en qué sentido, doctor? O sea, en lugares estratégicos donde se puede trabajar. Por ejemplo, aquí hablamos de 16 cantones en nuestra provincia de Loja, ¿no es cierto? Podemos hacerlo eso en unos 5 o 6 cantones, pero nosotros tenemos que utilizar la semilla certificada. Pero usted me está diciendo allí, en cambio, la parte política, o sea, tenemos que definir correctamente cuál es ese territorio que va a estar al servicio de la alimentación con aptitud, para la humanidad. O sea, cambiamos ya la visión cosmológica, de cosmovisión. Ya no es únicamente para la agricultura y ganadería, sino para alimentar a la humanidad. Entonces, bajo esos principios jurídicos y a lo mejor políticos, podemos caminar, señor. Podemos caminar. Yo creo que de alguna forma la academia está en deuda con la parte agropecuaria, está en deuda. Aunque, como te digo, mi querido Pablo, hay mucha información sobre el tipo de suelos, tipo de climas, tipo de productos no convencionales que se han producido aquí en Loja, plantas medicinales. Hay mucha información en la Universidad Nacional de Loja, doctor, específicamente. Yo le pregunto a usted ha consultado y los ha entrevistado en su programa a muchos técnicos y también maestros de la academia. Esta información que usted hace referencia, por ejemplo, de la información de los suelos en la provincia de Loja, ¿está inventariado como una fortaleza estratégica de la provincia para la alimentación humana? ¿Y dónde están esos inventarios? En la Universidad Nacional. Pero políticamente están inventariados, señor doctor. Yo creo que sí, porque la información que nos dio Isaac Valareso nos dijo que sí, René, hay una información de 22 años que yo mismo la hice con muchos profesionales, no solamente de aquí de Loja, sino del país y del exterior. Entonces yo le consulto. Tipo de suelos. El MAGAP, el Consejo Provincial, los municipios o los GAT provinciales y parroquiales, ¿tienen inventariada esa información como potencial político de ellos? Por supuesto. Ahora, que no se han movido esa información políticamente, eso es otra cosa. Ahí sí yo no me puedo meter, tú y yo somos técnicos, pero debería hacérselo. ¿Por qué razón? Porque se evitaría muchos contratiempos, se evitaría pérdida de rentabilidad, de dinero. Claro, de rentabilidad y desmotivación, que es lo que más tenemos que... Yo por lo menos a la gente en mi programa lo que trato es de motivarle todos los días a que no deje el campo, a que los jóvenes no se vengan a estudiar derecho o alguna carrera del aspecto social, porque necesitamos gente en el campo para que pueda trabajar. De lo contrario, claro, el alimento va a escasear, Pablo. Y de hecho está escaseando a nivel del planeta, está escaseando el alimento. Pero hay una situación, doctor, por ejemplo, yo no sé si usted les ha consultado desde un punto de vista político, por ejemplo, cuando usted dice no abandonar el campo. Si sabemos que la economía, el mejor nivel de economía de aquí en adelante va a ser el producir alimentos. Por supuesto. Va a generar una rentabilidad extraordinaria, Pablo. Entonces tenemos que cambiarle también la visión en la denominación al ciudadano que se dedica al aspecto de producción de alimentos. Ya no campesino, ya no agricultor, sino empresario de alimentos. Exactamente, empresario de alimentos. Si quieres, emprendedor del futuro. Bueno, hay muchos títulos que podríamos darle, pero lo más importante es que el campo no se abandone, Pablo. Claro. Porque de lo contrario van a haber muchos inconvenientes. Mira, yo te decía esto de los climaterios que en Colombia prácticamente todas las fincas la tienen. Y eso evita muchos problemas y muchas pérdidas específicamente. Pero no solo eso. En Colombia ya las fincas también se están certificando, cada una de ellas, ¿para qué? Para ser emprendedores. Y pasan directamente a través de un subsidio sus productos, o sea, primero su producto primario y después le ponen el plus, es decir, lo hacen un producto de emprendimiento, inmediatamente pasa eso a estamentos del gobierno para que el gobierno los venda. O sea, usted me está diciendo, y yo le entiendo allí, cuando se habla de una finca certificada ya a lo mejor con un nivel o una calidad ISO, INEN, sí, es que podría llegarse a eso. Que son normativas internacionales.
Entonces estamos hablando que, por ejemplo, los pastizales o las pasturas ya son certificadas en la siembra de eso, y que va a dar una mejor calidad de leche, calidad de carne, etcétera. Y eso significa garantía de alimentos, o sea, soberanía alimentaria, que el gobierno les está subsidiando. No todo, por ejemplo, si hay 100 unidades que se ha producido, el gobierno va a subsidiar 50, o sea, lo va a comprar, inmediatamente va a poder darle rentabilidad rápida al producto. Ahora, doctor, ¿y cómo la academia interviene, por ejemplo, si esas fincas logran esa certificación de estos valores que estamos allí manifestando? ¿Cuál sería el deber de las universidades? Yo te lo voy a decir. Claro. La Universidad Nacional de Loja se conecta directamente y da información a Agrocalidad, por ejemplo, o al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que estas fincas del sector de Taquil son aptas para plantas medicinales, específicamente para 1 o 2 toronjil, en especificidad. Entonces, esa información que le pasa allá hace que Agrocalidad, el ARSA y el MAGAF determinen que esas fincas sí pueden ser certificadas, porque están aptas para estos determinados cultivos y que van a dar buena producción. Perfecto, pero doctor, ¿cuál sería ya la profundidad del deber intelectual y académico y a lo mejor científico y tecnológico de las universidades? Porque estamos hablando de esa inversión económica que la realizó a lo mejor el Estado con su aporte a través de bajar los impuestos o quitar los impuestos, y la inversión propia de la gente que está en producción agrícola y ganadera. ¿No será que ese sitio se convierte en una parte extensiva de la universidad para seguir experimentando y modificando, a lo mejor haciendo investigación, por supuesto, haciendo investigación, mejorando la calidad de la planta, mejorando tal vez una especie más de la planta, o viendo la posibilidad de que otro cultivo o de que otra planta se pueda producir? O sea, es una especie de simbiosis mutua entre la investigación y la practicidad de lo que significa ser productor o ser productivo. O sea, es algo, pero el problema es que las instituciones no están conectadas, Pablo, en este momento. Pero la pregunta sería, ¿entienden las instituciones lo que estamos hablando? ¿Están manejando? Ahí es donde sí nosotros debemos poner el dedo en la llaga. O sea, las instituciones deben estar manejadas por gente que tengan por lo menos un poco de experiencia en ese sentido. Y las otras instituciones que son como el Majao, Agrocalidad y todo, también deben tener gente que tenga una visión de campo. Claro. Una visión de la parte productiva. No se puede poner a cualquier persona a tener una significación para la gente, como tú dices, ya no digámosle campesina ni agricultora, sino digámosle emprendedora del futuro, ¿no? Claro. Como las que están en los campos nuestros. Entonces yo creo que de alguna forma se puede ir visualizando eso. Ahora, claro, como te decía, hay los instrumentos ahora, antes no los habían. El agua estaba permitida para ciertos agricultores de la zona, que eran los más grandes, los pequeños no. No, y en Loja tenemos recursos hídricos, doctor. Ahora estamos socializados, claro, sí, que hay recursos cantidades de recursos mal utilizados, sí. Exactamente. Porque pasamos del amor, como decía Lyndon, y tenemos Poechos, que tiene cualquier cantidad de agua, y nosotros a veces nos escaseamos un poco. Doctor, para finalizar, bueno, este es un tema muy interesante. Yo políticamente lo he manejado como periodista y también como ciudadano del Estado ecuatoriano, en el sentido que el tema, cuando nos defraudaron políticamente, cuando dijeron, si no podemos ser potencia militar, seamos cultural. Doctor, la potencia militar está en estudiar y aprender de los suelos y también de lo que tenemos para cosechar. Allí está la ciencia y la tecnología en el aspecto militar. No debemos de desenfocarnos en lo que hemos planteado el día de hoy, porque allí está la grandeza de este territorio. Produzcamos la genética del futuro en la alimentación humana, doctor. Esa es la idea, Pablo. La visión está clarísima. Yo creo que hay que cambiar un poco de actores en nuestra provincia de Loja. Hay que renovar también las visiones, especialmente en la parte política. Porque yo, por ejemplo, soy muy agradecido a mucha gente que ya ha trabajado 10, 20, 30, 40 años, pero yo creo que ya sus visiones se quedaron un poquito truncos. Y yo creo que de ahora en adelante debemos ir dándole paso ya a nuevas posibilidades
posibilidades, a nuevas ideas, a nuevos conceptos, ya, a nuevas lógicas, a nuevas normativas, que sin despegarnos del mundo, porque el mundo nos atrapa, especialmente en tecnología, y nos atrapa en normativas, sin despegarnos de ellos, podemos hacer lo que tú dices, ¿no? Tener nuestra propia soberanía alimentaria, nuestras propias semillas, pero sin descuidar lo moderno y también sin descuidar la investigación que estamos haciendo. Entonces, yo en ese sentido, yo creo que, y estoy convencido de que al Ecuador le vienen vientos nuevos en ese sentido. Yo creo que la parte agropecuaria es fundamental en nuestra provincia de Loja, porque 1.200.000 hectáreas tenemos en nuestra provincia, y del 1.200.000, 800.000 son montañas, más o menos 300.000 que tienen una aptitud agropecuaria, pero de todas maneras esas montañas son riqueza también. Claro. Es una riqueza extraordinaria. Y las montañas siempre han sido la riqueza siempre que ha estado allí. Lo que pasa es que no hemos experimentado otra forma de visión política. Y de tecnología también. Exacto. Por ejemplo, es cierto, las trilladoras y las cosechadoras están diseñadas para un determinado territorio a nivel del mundo. Pero ¿qué pasaría si traemos esas trilladoras y cosechadoras y las modificamos de acuerdo a necesidades territoriales que se asemejen a la provincia de Loja, y podemos vender a lo mejor esa nueva tecnología, señor? Una idea tuya que la escuché la noche que estábamos conversando. Bueno, si China está vendiendo barato los tractores, vamos a comprar a China. Claro. Los tractores, si está vendiendo ordenadoras mecánicas, vamos a comprar a China. De todas maneras, el MAGAF en este año sí lo hizo. Trajo tractores manuales, ¿no es verdad?, a motor, pero lamentablemente la gente, para prestarlas a través del prestar el dinero para que sean compradas en el Banco Nacional de Fomento, que se llamaba en ese entonces, yo conocí de ese plan, pero lamentablemente en la mayoría de los bancos de fomento se quedaron. Claro. No fueron, ¿sabes por qué? Porque estuvo mal planificado ese proyecto. No debió haberse hecho a través del Banco Nacional de Fomento, y además sino a través de las juntas parroquiales. Y además de ello, doctor, y me gustaría que en sus programas lo vea razonando lo que voy a decir, ya es el momento de dejar de gastar nuestros impuestos de la provincia de Loja en cosas baratas y que no nos conducen a nada, como es el palo pintado y la piedra pintada, porque allí se están yendo nuestros impuestos. ¿Qué pasaría si legislativamente le decimos al municipio, por ejemplo el Cantón Loja, señor, del 100% que recauda los impuestos del pueblo del Cantón Loja, el 50% va a ser para investigación y para crear nuevas tecnologías y también nuevos emporios empresariales. El otro 50% para que siga manteniendo su operatividad, porque allí se nos está yendo la plata y estamos gastándola y desperdiciándola, doctor. Sí, y eso es una cosa que debemos hacerla. Debemos hacerla, y sobre todo, Pablo, yo creo que los próximos alcaldes del futuro que tengamos en Loja deben preocuparse. Que podría ser usted y que podría ser esta persona. Exactamente. Nosotros debemos ya preocuparnos de tener un aparato productivo aquí en Loja, mínimo aunque sea, pero eficiente y eficaz. Exactamente, mínimo. Yo creo que sí lo podemos hacer. El problema es, como te decía, la falta de visión, la falta de ideas, la falta de apegarnos un poco a la tecnología, de pegarnos un poco al mundo, de quererlo hacerlo todo tradicional, que no está mal. O sea, no está mal, pero te doy un ejemplo, por ejemplo, y perdona la redundancia, la luma. Es un producto no tradicional que se está perdiendo en nuestra ciudad, ¿no es verdad? Es un producto altamente con contenido de fósforo. O sea, para los niños es espectacular, excepcional producto, y nosotros lo estamos perdiendo en nuestra ciudad. ¿Qué pasaría si le decimos en nuestra provincia? Produzca esto, produzcalo, y compramos la producción para alimentar a nuestra niñez en las escuelas y colegios. Mira, Perú lo está haciendo y está vendiendo natilla de luma a Europa, rica en fósforo y a un costo bastante alto. Y aquí es una zona extraordinaria para ese producto nomás. Entonces, esto, por ejemplo, no lo saben todos los políticos, no lo conocen. ¿Sabes por qué? Porque no, ni siquiera, yo creo que topan pastito cuando se van a jugar en las canchas de acá de Jipiro, nada más. Sí, pero yo políticamente he visto la fortaleza del territorio. Podemos ser una potencia no solamente económica, sino también de generar alimentos para la humanidad. Claro, mira, hay que llamar a los técnicos como usted y decirle, sabe, señor, encárguese de hacer esta visión que tenemos. La carne de resultados, no negativos. Ya están casi los estudios listos. Se los va a publicar, claro. La carne de cuy anticancerosa. Ya se está descubriendo que la carne de cuy es anticancerosa. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir trabajando dentro de lo que significa la parte agropecuaria. El problema es de que le damos muy poco interés a eso, porque no es mediático.
La parte agropecuaria es de años y de trabajo y constante. El momento en que ya comienza a producir, nos vamos específicamente para todo el tiempo. Claro, algunos ciudadanos se alarmaron cuando yo les dije desaparezcamos lo que es el MAGAD a nivel nacional y pongámoslo desde el punto de vista político. Creo que sigue siendo vigente esa idea, y también el Consejo Provincial, cambiémosle el rumbo, porque no puede ser que siga haciendo las mismas. O el rol. El rol tenemos que cambiar. Exactamente. Parte legislativa y que sean complementarios. De secretarías de desarrollo para este territorio. Podemos hacerlo. Yo creo que el Loja tiene una grandeza. Un potencial extraordinario. Un potencial extraordinario. Mira, hay muchos productos no tradicionales como la luma, espectaculares, y como la jícama. Tantos productos, bueno, hay algunos que se introdujeron como el níspero, por ejemplo, y la pomarrosa, pero que aquí es un clima muy benigno para su producción. Y vos ves, por ejemplo, pomarrosas una vez al año que venden en los mercados, y esas normalmente no son de acá, son de las afueras. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radial. Siempre a la orden, y te comento algo, mi querido Pablo, no sé si usted lo sepa, pero he hablado con el gerente de este radio, y en los próximos días vamos a estar trabajando para hacer un programa aquí en la radio de ustedes sobre la parte agropecuaria. Específicamente va a ser un agrofuturo a la radio SR de ustedes. No, qué bueno. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacer muchas entrevistas, vamos a hacer no sponsors, sino videos, ¿no? Claro. De las cosas que se pueden hacer, y hacer un poco más dinámico también el programa a través de ustedes, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Hemos tenido la gentileza de la invitación de Lindo. No, y además de eso, usted va a transmitir todo lo que es potencialidad agrícola y ganadera que estamos hablando. Imagínese que diga usted en el programa, vamos a sembrar unas 10, 20 hectáreas de lechuga con una huella hídrica posiblemente la más limpia del planeta. Uh-huh. ¿Usted cree que algunos empresarios chinos no van a decir, ¿sabe qué? Yo le compro la mitad de la producción? Porque la huella hídrica es la garantía de un buen producto sano. Claro. El café de altura que lo vendemos. El último café que ganó en Guayaquil se vendió en $1,320 del quintal. El quintal. Un logro. ¿Y sabes quién es el que ganó? Un señor de Cariamanga. Sí, ¿ya? Eso nos contaron. Increíble, Pablo. Esas cosas solo la tierra y los animales lo pueden dar. Claro, además. ¿Y dónde está una fotografía que haga referencia, por ejemplo, en el Parque Central, de que se vendió ese quintal en $1,300? No hay. Ahí está la potencialidad económica de este territorio y turística. Pero, ¿y qué pasa con las vocerías, con la información, con los periodistas? No entiendo. No, ¿cuáles periodistas? Este periodista y este servidor con Lindo San Martín están entendiendo que este territorio es de una grandeza insospechada. Extraordinaria. Es una lástima que a veces, no ustedes, pero la mayoría del periodismo, nos fijemos a veces en lo que dice uno o dice otro político. Hay cosas mucho más extraordinarias. Mira, me dicen que subió en el 30% la visita a la Santísima Virgen del Cisne en este año. Qué bueno. Subieron en un 30%. Qué bueno. Es algo, es una riqueza, pero no solamente es una oportunidad de ganar dinero también. Sí, doctor. Claro, de alimentar también esa población. Alimentar a esa gente, doctor, hospedarla. Le voy a entregar a usted una ordenanza que la presenté a muchos concejales para, mediante acto legislativo, asegurar lo que es ya la romería de la Virgen del Cisne. Uh-huh. Y en la cual hablábamos hasta de recibir, por ejemplo, el 20 de agosto, con unos juegos artificiales en toda la ciudad de Loja, darle la bienvenida a la protectora, porque genera un movimiento económico extraordinario. Ese es el milagro de la Virgen del Cisne. Hay mucha gente que durante esos 15 días trabaja y tiene para el año. Ese es el milagro. Es extraordinario. Yo creo que todas esas cosas tenemos que irlas trabajando en el programa. Ojalá Diosito haga que nos vaya bien en el programa y podamos ir haciendo que nos sintonicen, especialmente nuestros amigos políticos, que algunos son amigos, otros no, pero para que se pongan pilas ya. Claro, y yo quiero acuñar una frase que la dicen los norteamericanos. Dios bendiga América, hay que decir también acá, Dios bendiga a Loja. Claro, es lo que nos falta. Exactamente. Eso es lo que tenemos que hacer. El campo, como siempre digo, el campo es primero. Claro, doctor, muchísimas gracias. Estaremos conversando en estos temas. Muy bien, Pablito, gracias. Gracias. El doctor René Litú Mañasco estuvo en Prensa Radial haciendo referencia de la parte esencial que tiene la provincia de Loja, una riqueza milenaria en lo que sería sus territorios y también su población. Vamos con otros aspectos informativos. Seguimos informando a través de Prensa Radial.